Hoy quiero tocar un tema con usted y con un invitado especial también, por supuesto, sobre lo que está pasando en México en torno a la condición en la que se sigue ejerciendo el periodismo. México sigue siendo un país, el país más peligroso para ejercer el periodismo, el país que no está en guerra y que tiene las condiciones más difíciles para ejercer el periodismo para los que estamos en este gremio. Justamente en esta semana acaba de ser ejecutado un periodista más en el estado de Morelos. El pasado martes 28 de septiembre fue ejecutado a balazos nuestro compañero Manuel González Reyes, allá en Cuernavaca, Morelos. Y pues por supuesto que nos sumamos a la ola de indignación que esto causa, porque de alguna forma una muerte más de un periodista pues significa miedo, significa zozobra, significa incertidumbre entre el gremio periodístico. Y cuando hay miedo, zozobra e incertidumbre, pues por supuesto que se generan huecos de información, se generan zonas de silencio en todo el país, y entonces la región de México completo se va convirtiendo en áreas donde hay islas, donde no se ejerce el periodismo plenamente, justamente por el miedo a la represión de los poderes fácticos, del crimen organizado, de los órganos, de algunos funcionarios de gobierno coludidos con el crimen organizado, que son los que por lo general llegan a cometer este tipo de atrocidades. Nada más para recordar, para que no se nos olvide, hoy en este 2021 han sido ejecutados ya 8 periodistas en México. Les recuerdo, Benjamín Morales Hernández, el 3 de mayo en Caborca, Sonora, fue asesinado. Después, el 17 de junio, en Tehuantepec, Oaxaca, fue asesinado Gustavo Sánchez Cabrera. Luego, el 18 de junio, Enrique García fue ejecutado en Metepec, Estado de México. El 22 de junio fue asesinado Saúl Tijerina Rentería en Ciudad Acuña, Coahuila. Después tocó al estado de Michoacán, en Morelia. El 19 de julio fue asesinado el periodista Abraham Mendoza. Y el 22 de julio fue asesinado Ricardo Domínguez López en Guaymas, Sonora. Después, el 19 de agosto, fue asesinado Jacinto Romero Flores en la localidad veracruzana de Ixtazoquitlán. Y se suma esta semana, lamentablemente, la muerte de nuestro compañero periodista Manuel González Reyes, ejecutado en Cuernavaca, Morelos, el 28 de septiembre de este año. Le decía, el asesinato de Manuel González Reyes fue, de acuerdo a las primeras investigaciones, fue cometido por un sujeto que viajaba junto con otro en una motocicleta y que desde circulación le disparó a quemarropa, le acertó por lo menos 2 disparos en la cabeza y bueno, hizo que perdiera la muerte en el acto. Lo más lamentable de este asesinato de Manuel González Reyes, aparte del hueco que deja, por supuesto, en el gremio, es el hecho de que pues había solicitado apoyo del mecanismo de protección de periodistas porque lo habían amenazado de muerte. Con antelación, por lo menos desde hacía 15 días, había recibido mensajes en su teléfono celular diciendo que lo iban a asesinar. Manuel González Reyes en su momento pidió la participación, pidió la intervención del mecanismo de protección para que lo acogiera, para que fuera asumido pues dentro de ese mecanismo. Les recuerdo que el mecanismo de protección es un organismo del gobierno federal que se creó en octubre del 2012 justamente para atender las necesidades de seguridad de los periodistas que estuvieran en riesgo. Manuel González Reyes llamó de manera insistente al mecanismo para pedir apoyo, para que se le brindara protección, se le ayudara o a salir de la zona o a mejorar sus condiciones de seguridad, pero con apoyo pues del gobierno federal. El caso de Manuel González Reyes pues no fue escuchado, simplemente, es más, le platico, ni siquiera recibieron la llamada telefónica, ni siquiera le recibieron el mensaje urgente de auxilio que estaba lanzando. Y el caso de Manuel González, parecerá usted que diga, es que esto ya lo había pasado, efectivamente, o sea, esto ya se ha repetido de manera constante. Nada más le pongo así una cifra así muy rápida, para no atiborrarlo también de cifras. Le recuerdo que de los 95 periodistas que han sido asesinados del 2012 a la fecha, pues por lo menos 14 de ellos pidieron apoyo al mecanismo y nunca los atendieron, nunca se les brindó
son 17 los que pidieron apoyo y nunca se les brindó ese apoyo y terminaron siendo ejecutados a balazos. Hay que agregar a esto que otros 14 periodistas que han sido asesinados, de esos 95 que van desde el 2012, desde que está funcionando el mecanismo de protección, desde el 2012, octubre del 2012 a la fecha, 14 periodistas que fueron asesinados contaban con medidas de protección del mecanismo. Entonces, ¿qué está pasando en el mecanismo? ¿Qué es lo que está haciendo que periodistas que están supuestamente protegidos por el mecanismo sean asesinados, como ya han ocurrido 14 casos? Y periodistas que están en riesgo y que piden la protección del mecanismo y el mecanismo ni siquiera los pela y terminan siendo ejecutados. Hay 17 casos desde octubre del 2012 a la fecha, y el caso más reciente, como se lo comentaba ahorita, pues es el de Manuel González Reyes, que pidió, y para él simplemente, y en pocas y en llanas palabras, le puedo decir que no existió nunca un mecanismo de protección que le ayudara a salvar la vida. Eso es lamentable, y por eso quiero platicar hoy con un periodista que conoce justamente cómo está el tema de las agresiones, cómo está el tema de cómo está operando el mecanismo, y por eso quise invitar a mi querido hermano Omar Bello Pineda, un hermano de desgracias también, porque también, igual que yo, él está desplazado, él fue amenazado también de forma muy grotesca, muy violenta, allá en su natal Guerrero, se obligó al desplazamiento, está desplazado desde hace mucho tiempo.